Gorrinacio, Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca Root Expansión Los Ribereños. Al igual que hice con las facciones del Root original, voy a haceros vídeos de cómo se juega cada una de las facciones de la expansión de los ribereños. Vamos a empezar hoy por el culto reptiliano. Sin mucho más, dentro vídeo. Y bueno, vamos a empezar como siempre por el setup del culto reptiliano. Lo primero que vamos a hacer es repartir al jugador que va a llevar el culto reptiliano su correspondiente tablero, que es este. Después vamos a poner la ficha de puntos de victoria del culto reptiliano en el marcador 0. Después vamos a coger 4 guerreros del culto reptiliano y los vamos a poner en una esquina en la que no estén ni el marquesado ni el nido de los águilas. También donde añadimos esos 4 guerreros tendremos que poner una ficha de jardín asociada al claro donde estamos. En este caso una ficha de jardín de conejo, como esta. Después añadiremos 3 guerreros más a los 3 claros adyacentes a donde hemos puesto la base. En este ejemplo sería a estos 3 claros. Después en el tablero de jugador, en la zona de jardines, añadiremos todas estas fichas, que quedarán tal que así. En mi caso, como el jardín de la base era de conejo, por eso veis que falta una ficha de conejo. Si hubierais empezado en un claro de ratón o de zorro, os faltaría una de estas dos fichas. Tendremos esta ficha de paria en nuestro tablero de jugador en la zona de paria. Nosotros tendremos que elegir en dónde lo ponemos. En este caso nos interesa empezar en conejo. Acabado el setup, robaremos 3 cartas como hacen todas las facciones al iniciar la partida. Ahora vamos a ver las habilidades pasivas del culto reptiliano, que tiene 3. Es la única facción que tiene 3. La primera de ellas es venganza. Tus guerreros retirados en defensa se convierten en acólitos. Esto significa que siempre que seamos atacados, en este caso, imaginaos que nos ha atacado el marquesado a nosotros y nosotros estamos en defensa, en este caso perderíamos estos dos, en vez de ir a nuestra reserva, irán al tablero del jugador a la zona de acólitos. Tener en cuenta que esta habilidad solo nos sirve cuando estamos siendo atacados, no cuando atacamos nosotros. Si, como en este caso, fuéramos nosotros los que atacáramos, en este caso perderíamos las 2 tropas. Estas 2 tropas que perdemos irían fuera del tablero, a nuestra reserva general de guerreros. La segunda habilidad pasiva es odio a las aves. Tus cartas de ave no son comodines para rituales. Como sabéis, las cartas de aves son comodines para todas las facciones, pero en este caso para el culto reptiliano no nos valen como comodín para los rituales, tenerlo en cuenta. Nos van a servir para otras cosas que veremos después. Su última habilidad pasiva es peregrinos, siempre gobierna los claros con jardín. Esta habilidad es muy potente, ya que, por ejemplo, en este caso, veis que el marquesado gatuno dominaría este claro. Si nosotros tuviéramos un jardín de zorro, aunque ellos siguieran teniendo la mayoría, nosotros lo gobernaríamos. Este claro sería nuestro. Ahora vamos a ir viendo cada una de las fases que tiene el culto reptiliano. Vamos a empezar por el alba. Primera fase, ajustar el paria. Entre nuestra fase de alba y la siguiente fase de alba, todas las cartas que se vayan descartando van a ir viniendo aquí a las almas perdidas. Imaginaos que ha pasado una fase de alba a otra y llega nuestro momento de ajustar el paria y tenemos esta cantidad de cartas descartadas. En esta fase, para mover el paria, las cartas de ave no cuentan, pero el resto sí. Lo que tenemos que hacer cuando le damos la vuelta a las cartas es mirar, sin contar las cartas de ave, de qué cartas hay mayoría. En este ejemplo la mayoría la tienen las cartas de zorro, con lo cual, puesto que el paria estaba en conejo, debería ir a zorro. Si por ejemplo al darle la vuelta hubiéramos tenido en este caso mayoría de conejo, como nuestro paria ya estaba en conejo, le hubiéramos dado la vuelta y se hubiera convertido en el paria odiado, que ahora veréis lo que significa. Veis ahí -1 de coste. Si al darle la vuelta veis que no hay mayoría de ninguna, el paria no se mueve. Paria es importante porque son los claros donde vamos a hacer acciones. En este caso vamos a poder hacer acciones en los claros de conejo. Si estuviéramos como en este caso del ejemplo paria odiado, tendríamos -1 de coste para hacer todas las acciones que vayamos a hacer después. El punto 2 del alba descarta las almas perdidas. Eso significa que una vez que hemos hecho el ajuste del paria, todas las cartas que teníamos aquí en almas perdidas irían al descarte fuera del tablero. Por último, la tercera acción posible en el alba es conspira en claros de paria. Las conspiraciones se hacen mediante los acólitos que tengamos aquí. Y estas son las distintas conspiraciones que podemos hacer: cruzadas, convertir y santificar. Vamos a ir viendo una a una. Cruzada: gasta 2 acólitos para batallar en cualquier claro del paria o para moverte desde cualquier claro de paria y luego batallar en el claro de destino. Imaginaos que el paria está en normal y en claro de zorro. Por la cruzada podríamos gastar estos 2 acólitos y batallar en este claro de zorro. También podríamos quitar 2 acólitos por la acción de cruzada y movernos desde el mismo tipo de claro del paria, que en este caso era zorro, a un claro adyacente y batallar en el claro de destino. La siguiente de las acciones es convertir, que podemos gastar 2 acólitos para retirar un guerrero enemigo de un claro de paria y colocar un guerrero tuyo ahí. Siguiendo el ejemplo de antes de que el paria está en zorro, podríamos gastar 2 acólitos y en este claro de zorro meter uno de nuestros guerreros y quitar uno, por ejemplo, del marquesado. Es importante que sepáis que estas acciones las podemos hacer tantas veces como queramos. Podría volver a retirar 2 acólitos y volver a quitar
un guerrero del marquesado para añadir uno mío. La última de las acciones que tenemos es santificar. Podemos gastar 3 acólitos para retirar un edificio enemigo de un claro del mismo tipo del paria y colocar un jardín allí. Si seguimos con el ejemplo de que el paria es el zorro, podríamos gastar estos 3 acólitos y en este claro de zorro quitaríamos este edificio del marquesado y meteríamos uno nuestro, que ahora pasaríamos a tener la mayoría, porque recordar que los jardines nos dan la mayoría siempre. Recordar que por quitar una ficha siempre ganamos un punto de victoria. 1. Ahora seguro que entendéis qué significa que el paria odiado tenga -1 de coste. Significa que podríamos hacer cualquiera de estas conspiraciones con 1 menos de coste. Una cruzada en vez de con 2 acólitos con 1, convertir con un acólito en vez de con 2 y santificar con 2 acólitos en vez de con 3. Como veis, como el paria sea odiado, es muy bestia. Siguiente fase. Fase de día. Revela las cartas de tu mano y lleva a cabo un ritual para cada una de ellas. Imaginaos que mi mano es esta. Por ejemplo, yo podría coger esta carta de ave y como veis pone sacrificar. Coloca uno de tus guerreros en tu zona de acólitos. Usaría esta carta de ave y cogería uno de los guerreros de mi reserva y lo pondría en mi tablero en la zona de acólitos. Con el resto de cartas que no sean de ave, como veis de conejo, de zorro o de ratón, podríamos llevar cualquiera de estas acciones. O bien construir, o bien reclutar, o bien puntuar. Vamos a ir viendo una a una. Construir. Coloca un jardín en un claro correspondiente que gobiernes. Podría, por ejemplo, gastar esta carta de conejo y en este claro de conejo que ya gobierno podría ponerle un jardín del mismo tipo de conejo. La siguiente acción es reclutar. Coloca un guerrero en un claro correspondiente. Yo, por ejemplo, podría gastar esta carta de ratón y colocar un guerrero en un claro de ratón. La última acción que podemos hacer, y te dice aquí hasta una vez por turno y palo, o sea, no podríamos puntuar en un mismo turno 2 veces ratón, ni 2 veces conejo, ni 2 veces zorro. Descartaríamos una carta no revelada por obtener los puntos de victoria indicados sobre la casilla vacía que esté más a la derecha del contador de jardines correspondiente. Para ello lo que haríamos es que yo, por ejemplo, al igual que he ido haciendo con el resto de acciones, revelaría una carta, en este caso del claro de zorro, que es el que me interesa puntuar, porque como veis es el que más tengo destapado y me llevaría 2 puntos de victoria, 1 y 2. Una vez realizadas todas las acciones de la fase de día, la siguiente fase es la fase de noche. Dice, devuelve las cartas reveladas a tu mano. Todas las cartas que habíamos usado vuelven a nuestra mano, menos en este caso la de zorro que la habíamos usado para puntuar. Y esa había ido al descarte. Estas cartas nos van a servir para usarla en una fase posterior. Lo segundo que dice es, fabrica activando jardines correspondientes al paria. Si en el ejemplo que teníamos el paria está en zorro, podríamos construir, al igual que hacen el resto de facciones, siempre activando cada uno de los jardines para construir una carta, pagando su coste. Por ejemplo, imaginaos que tengo esta carta que dice que para fabricar la ballesta y ganar un punto de historia, tendría que tener un jardín en un claro de zorro. Yo tengo jardín en 3 claros de zorro. Tengo en ese, en este y en ese. Pues imaginaos que activo ese y construyo esta carta. Cogería la ballesta y ganaría un punto de victoria. Si diera la casualidad que además también tengo esta carta para construir, en este caso que me piden 2 claros de zorro, este no lo podría usar porque ya lo he usado para construir, pero puesto que aquí tengo jardín y aquí también tengo jardín, podría usar estos 2 claros de zorro para construir también esta carta. Ganaría la espada y otros 2 puntos de victoria. Por último, vamos a robar una carta y una carta más por cada símbolo de esto revelado en el tablero. En este caso robaríamos una carta más una y otra, 3 cartas. Por último, al igual que pasa con todas las facciones, descartamos hasta quedarnos solo con 5 cartas. Imaginaos que esta es la mano que se me ha quedado y que nuestro paria está en paria normal. Y ya teníamos una carta de zorro en las almas perdidas. Pues nos interesaría descartar que las 2 cartas fueran de zorro. De esta forma ya tendríamos 3 cartas de zorro y nos sería más fácil que cuando llegue el momento de ajustar el paria, nuestro paria pase a ser paria odiado. También una cosa que no os he contado es que cuando nos retiren una ficha de jardín en un combate del mapa, tendríamos que descartar una carta de nuestra mano al azar. Y bueno, sin mucho más, vamos a la despedida. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejármela en las cajitas de los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos con más facciones. Hasta luego.